principios del siglo XII es todavía visible en Europa una tendencia a la unidad política bajo uno de los dos poderes universales, el Papa o el Emperador. Los historiadores de la civilización caracterizan los siglos XI y XII como un largo periodo de consolidación de la llamada unidad medieval, donde el predominio cultural y hasta político de la Iglesia establece unos valores de civilización común en todo Occidente. A partir del año 1000 la primacía intelectual de la Iglesia alcanza su culmen, cesan las invasiones y también sus desórdenes y se inicia la evangelización hacia el este y el norte. En el siglo XII, que es la época de la síntesis, las sumas entre fe y razón, transmite esa majestuosa sensación de equilibrio. En 1198 fue elegido Papa Inocencio III, el conde Lotario de Segni, que por sus estudios en Bolonia y en París y por sus escritos era conocido partidario de la doctrina teocrática que ya había iniciado Nicolás I y Gregorio VII. En esencia, era la defensa a ultranza de la autoridad política del papado. Los monarcas dependen por razón de pecado de la Santa Sede, son sus vasallos, y ésta puede reprender y corregir su conducta. En la cúspide de la pirámide jerárquica se encuentra el Papa. El gobierno del mundo cristiano no debe ejercerlo el emperador, sino el Papa, pues de esta manera la cristiandad alcanzará la unidad perfecta. El papado de Inocencio III se inició en medio de varias convulsiones sociales. En el norte de Alemania, en Flandes, Borgoña y en el norte de Italia, el feudalismo estaba cediendo terreno a una nueva sociedad burguesa en medio de la llamada Revolución Ciudadana del siglo XII. Los estados nacionales comenzaban a aglutinarse en torno a los reyes, particularmente los de Francia e Inglaterra se perfilaban como nuevos actores de importancia en el mapa político. En el oriente la cristiandad debía lidiar con la amenaza de un poder musulmán fortalecido por la irrupción de los turcos. Y la propia Iglesia atravesaba un periodo complejo. El impulso de los cistercienses, adalides hasta entonces, durante el siglo XII había decrecido, y nuevas doctrinas como la de los cátaros se estaban propagando. Era evidente que el nuevo Papa debería actuar con resolución para mantener el poder de la Iglesia. Inocencio III encontró una coyuntura favorable para poder realizar sus ideas. En Alemania, Felipe de Suabia y Otón de Brunswick solicitaban su apoyo para la elección imperial. Inocencio se decantó por Otón, y este fue coronado emperador. Con Inocencio III el papado alcanza la cúspide del poder político. Interviene como mediador entre Felipe Augusto de Francia y Juan sin Tierra de Inglaterra, quien, desesperado, acaba por infeudarles el reino. También se declaran vasallos de Inocencio Caloján de Bulgaria y Pedro II de Aragón, sin que esto pueda evitar que en la cruzada contra los cátaros del medio francés Inocencio desposeyera al conde Raimundo de Tolosa y llevara a cabo el exterminio de los cátaros por los ejércitos franceses del conde Simón de Montfort. Su intervención en Alemania hizo que el mismo emperador Otón IV, que había situado en el solio imperial, fuera depuesto por la Dieta de Electores y colocara en su lugar a Federico II, por entonces su pupilo, a quien Inocencio creía poder controlar. Nunca había gozado la sede pontificia de tanto poder político. Pero el papado, que había logrado subordinar el poder imperial a sus intereses, sin embargo no acierta a hacer entrar en su dependencia política a los monarcas europeos. La idea teocrática va a ser vencida por la irrupción del nuevo sentimiento de monarquía nacional. Federico II de Hohenstaufen, nieto de Federico Barbarroja, fue un hombre dotado de grandes ideales políticos. Se había educado en Sicilia y en el fondo era más italiano que alemán, y durante su mandato volvió a colocar por última vez al imperio en la cumbre del poder político europeo. Al morir su padre, Federico quedó en Sicilia junto a su madre Constanza, donde fue educado. Factor decisivo de su personalidad fue la influencia de la civilización normando-árabe. En Alemania era casi un extranjero. Constanza deseaba que su hijo abandonara los países al norte de los Alpes y se limitara a gobernar su reino de Italia meridional. El Papa Inocencio III concebía igual designio político, pues había experimentado en tiempos de su padre Enrique III, el emperador, cuán peligroso era para los estados pontificios hallarse entre las posesiones meridionales y las septentrionales del emperador.
Aquel huérfano tuvo que soportar de continuo la tensión provocada por la lucha entre el Papa y los adictos a su padre. Aprendió pronto los idiomas hablados en la capital de su reino siciliano: el francés, el italiano, el latín, el griego y el árabe, y así pudo entenderse con cualquiera, atraerse amigos en todas partes y conocerlo todo. Aquel muchacho, ávido de saber y dotado de excepcional talento, asimiló lo esencial de las tres civilizaciones universales: la clásica, la cristiana y la oriental. En Sicilia desde el primer momento actuó con severidad contra quienes en años anteriores turbaron la paz de la isla y los redujo a la más estricta obediencia. Luchó entre peligros contra Otón IV, que había sometido una tras otras las posesiones de Federico en la península, y amenazaba incluso con expulsarle de la isla de Sicilia. Durante algún tiempo la situación de Federico fue tan precaria que en el puerto de Palermo había un navío dispuesto siempre a la vela para que el rey pudiera huir al África. En el momento oportuno, sin embargo, intervino el Papa. Inocencio III trataba de impedir la unión de Alemania y del reino de Nápoles y Sicilia fuera bajo la autoridad de Otón o la de Federico, y excomulgó a Otón, movilizando su diplomacia, minando su autoridad en Alemania, hasta el punto de que cuando Otón se disponía a atravesar el estrecho de Mesina y apoderarse de Sicilia, se vio obligado a renunciar a sus proyectos y regresar a toda prisa a Alemania, donde las intrigas conjuntas del Papa y de Felipe Augusto lograron fomentar un levantamiento. La Asamblea de Príncipes Electores destituyó a Otón en 1212, y confiando en la mágica atracción que ejercía siempre el ilustre nombre de los Hohenstaufen, los príncipes eligieron rey de Alemania a Federico. El jovenzuelo de Apulia le llamaba a Otón con desdén. Hizo su entrada solemne en el país de sus padres. El joven soberano se atrajo a los alemanes con su munificencia, distribuía a manos llenas entre sus partidarios sus tierras o bienes patrimoniales, y fue acogido en todas partes con entusiasmo. En pocas semanas y con la inestimable ayuda del Papa y de Felipe Augusto, sin desenvainar la espada, Federico se adueñó de toda Alemania. Esta lucha por la corona de Alemania tuvo su desenlace en la célebre batalla de Bouvines, donde Otón IV fue derrotado sin que pudiera ya rehacerse de esta derrota. Durante 7 años Federico apechó con las preocupaciones anejas al rey de Alemania. Fiel a la tradición de Carlomagno y de los Hohenstaufen, cumplió con sus deberes presentándose allí donde su presencia era necesaria. Así aprendió a conocer el país de sus padres, pero no pudo echar raíces en él. En 1220, Federico se despedía de su reino germánico. Se detuvo en Roma, de paso hacia Sicilia, para ser consagrado emperador. Pero era consciente de que sólo conseguía este título imperial gracias a los príncipes alemanes y al Papa. La autoridad imperial de Federico no era más que la sombra de la de su padre o de su abuelo. Las devastadoras revueltas del tiempo de su minoría tuvieron como consecuencia que los señores laicos se sintieran de nuevo casi independientes. Por su parte, el Papa había aprovechado tal ocasión para atraer a su obediencia a los príncipes eclesiásticos. Por eso, apenas coronado emperador, Federico siguió camino hacia Sicilia, su tierra prometida. Allí ningún príncipe elector le molestaba. Pasadas las guerras civiles reinaba tal desorden que se necesitaba una enérgica mano reformadora. Ordenando la vida económica de su reino, Federico esperaba formar un estado poderoso en el cual cada uno sirviera al interés común. Quería también elevar el nivel cultural de su pueblo. Se rodeó de un círculo de sabios y poetas y entabló relaciones con los eruditos de su tiempo. La corte de Palermo se convirtió en una especie de academia de ciencias. Los escritos allí publicados ejercieron gran influencia en el saber de la época. En Nápoles, Federico fundó la primera universidad pública estatal. En Salerno existía ya otra célebre escuela de medicina, cuyas doctrinas se hallaban influidas por la ciencia griega y árabe. Desde mediados del siglo IX estaba considerada como la principal de Europa, y con Federico floreció de nuevo, y en ella reinaba una amplitud y objetividad ilimitadas. Allí podían enseñar unidos librepensadores, monjes, musulmanes y rabinos. Cuando en 1220 Federico obtuvo la dignidad imperial con el apoyo del Papa Honorio III, sucesor de Inocencio, tuvo que aceptar 2 condiciones: la separación, en el momento de su muerte, del reino de Sicilia del imperio, y la participación en una nueva cruzada que sería la sexta contra los descendientes de Saladino. Pero Federico retrasaba la gran empresa papal.
de la cruzada año tras año. Ya hacía tiempo que habían fracasado en la quinta cruzada llamada del Papa y promulgada por Inocencio III, y que fue llevada a cabo con notable falta de preparación por Honorio III. Sus participantes, considerados la hez de la sociedad, cometieron toda clase de atrocidades en el camino a Egipto y pudieron considerarse muy felices después de no poder mantener en su poder Damieta con que el sultán aceptara su capitulación y les permitiera regresar. Federico se hizo esperar porque tuvo que consolidar su poder en Sicilia y porque previamente casó con Isabel, hija del sedicente rey de Jerusalén. La esposa le aportó de esta forma en dote la corona real de Tierra Santa, y Federico unió a sus títulos de emperador romano el de rey de Sicilia y el de rey de Jerusalén. Cuando se encontraba a punto de partir en Brindisi en 1227, las tropas imperiales fueron diezmadas por la peste. El propio emperador cayó enfermo. Por consejo de los médicos interrumpió el embarco y se detuvo en Otranto. Al saber el nuevo Papa Gregorio IX la noticia, le excomulgó negándose a atender las explicaciones de Federico. Gregorio sería el peor enemigo del emperador, pues pretendía hacerse con el control del reino de Sicilia. Su política consistía en acumular obstáculos para que al emperador le fuera imposible emprender la expedición al año siguiente. En tal caso, el reino de Sicilia, como feudo pontificio, había de revertir por derecho propio a la Santa Sede. Pero, en la primavera de 1228, Federico consiguió poner al fin en marcha la Sexta Cruzada. Desde que Gregorio IX supo que el Hohenstaufen había partido hacia la lejana Siria, de donde no podría regresar en el acto, no cesó de promover disturbios contra la autoridad imperial tanto en Alemania como en Italia. En Lombardía se incubaba la rebelión hacía ya varios años. Por miedo a ser afectados en el reajuste imperial llevado a cabo en Sicilia, las ciudades lombardas habían renovado en 1226 su famosa liga, dirigidas por Milán. La Liga Lombarda tuvo en el Papa su mejor aliado, y su diplomacia en Alemania urdía una intriga tras otra contra Federico. Pero desde Siria se anunciaban victorias del emperador, que neutralizaban una y otra vez los manejos pontificios. A la desesperada, Gregorio IX hizo circular la falsa noticia de que el rey había muerto en Tierra Santa y con tropas pontificias y aliados lombardos invadió el reino del sur de Italia, de Federico, logrando apoderarse de gran parte del país sin derramar sangre. Entretanto, Federico, rey de Jerusalén, había desembarcado en San Juan de Acre. Los musulmanes temían la llegada del emperador, a quien creían acompañado de poderosos ejércitos como los de su abuelo Barbarroja. En realidad, Federico solo disponía de 1000 caballeros y 10.000 infantes, e incluso estas tropas no eran muy seguras. Además, apenas desembarcados, los monjes enviados por el Papa excitaban a los cruzados contra el rey excomulgado, apoyados por el patriarca de Jerusalén y por los templarios. En tales condiciones el emperador consideró harto difícil combatir a los infieles y trató de obtener algo importante en el terreno diplomático. La situación política imperante a la sazón en Oriente favorecía mucho las negociaciones. El sultán egipcio, uno de los hijos de Saladino, estaba en guerra con su sobrino, el sultán de Damasco, y ofreció alianza a Federico. Aprovechando su encanto personal y sus conocimientos del idioma y costumbres árabes, el emperador pudo entablar conversaciones con el sultán egipcio en una atmósfera muy cordial. El resultado fue que Al-Kamil, el sultán de Egipto, cedió al emperador la ciudad de Jerusalén, de la que era rey por derecho propio, a excepción de 2 mezquitas, así como otras plazas y castillos que protegían la ruta a Tierra Santa, entre ellas Belén, Nazarén y Sidón. En la iglesia del Santo Sepulcro, Federico se coronó rey de Jerusalén y de este modo consiguió liberar la ciudad santa. Un emperador excomulgado había logrado lo que no pudo realizar ningún monarca cristiano desde que Saladino tomó Jerusalén. Federico había triunfado, pero no gracias a la iglesia, sino a pesar de ella. Las relaciones entre el sultán y el gran emperador cristiano fueron cada vez más amistosas. Con su admiración hacia la civilización árabe, Federico se atrajo la simpatía de todos los musulmanes. Velaba de continuo para que no surgieran obstáculos al libre ejercicio de su culto en la mezquita de Jerusalén. Entretanto, en Occidente, el Papa y sus partidarios calificaban al emperador de apóstata y como el anticristo en persona. Propalaron las más absurdas calumnias acerca de las costumbres orientales que, según ellos, había adoptado el emperador. Federico fue advertido por sus amigos musulmanes, que le comunicaron noticias sobre la situación de insurrección en Sicilia. En el verano del 1229 Federico desembarcó de pronto en Brindisi.
De todas partes acudieron partidarios para unírsele. No necesitó marchar contra las tropas pontificias y sus aliados rebeldes lombardos, porque el temor que les inspiraba el emperador y el convencimiento de que habían sido engañados por el Papa bastó para que las tropas adversarias buscaran su salvación huyendo a los estados pontificios. Federico se limitó a algunos castigos ejemplares. En su mentalidad no había sitio para represiones sangrientas. En aquel momento, si Federico se hubiera dejado arrastrar por la ambición, tenía la posibilidad de apoderarse fácilmente de los estados del Papa e imponer por las armas su voluntad a Gregorio IX. Pero el emperador conocía la historia de su abuelo y creyó que el Papa quedaría más desprestigiado si se rebajaba a tratar con quien había excomulgado. Federico apeló al arbitraje de los señores alemanes. Gregorio no tuvo más remedio que aceptar un arreglo pacífico. Si bien Federico hizo importantes concesiones, restituir todas las posesiones eclesiásticas en Sicilia, eximir a los clérigos de los impuestos debidos a la corona y de comparecer ante la justicia laica, a cambio logró lo que más le interesaba en aquel momento, que su más poderoso enemigo, el Papa Gregorio IX, le dejara en paz, y así dedicar sus energías a reforzar su poder en el interior de su reino y a someter a las ciudades lombardas. Federico se dirigió a Alemania en 1237, donde la situación era alarmante. Su hijo Enrique, entonces de unos 20 años de edad, había hecho causa común con las ciudades lombardas rebeldes y pretendía usurpar el trono imperial. El joven rebelde pronto se halló abandonado por los principados feudales alemanes y no tuvo más remedio que postrarse ante su padre. Padre e hijo, cuya diferencia de edad solo era de 16 años, no se habían visto desde 1220, época en que Federico abandonó Alemania para coronarse emperador en Roma. Federico no quiso ver a su hijo, le privó del derecho de sucesión y le mandó encarcelar. El desgraciado joven se suicidó en 1242, si bien la paz fue restablecida sin mayores dificultades en Alemania. Sin embargo, no sucedió lo mismo con las ciudades lombardas. Allí la guerra era permanente desde 1236. La Lombardía, la lucha entre las fuerzas adversarias, no enfrentaba solo al emperador y sus partidarios, no enfrentaba solo a los llamados gibelinos contra los güelfos, sino que, sobre todo, eran las propias ciudades italianas entre sí las que se enfrentaban, pueblos contra pueblos y familias contra familias. La lucha de partidos en Italia continuó mucho tiempo después de la dinastía de los Hohenstaufen y la mayoría de las ciudades italianas se enzarzaron en una contienda, en una guerra continuada que tenía su origen en su rivalidad comercial y territorial. En 1237, Federico infligió por sorpresa una importante derrota al ejército de la Liga Lombarda. Gracias a la moderación del vencedor, se acordó una paz razonable. La Liga Lombarda se disolvió, pero el conflicto estaba lejos de resolverse. La poderosa Milán, la ciudad que aborrecía al emperador, no estuvo dispuesta a la sumisión. Los burgueses de Milán no habían olvidado los sufrimientos de la población en tiempos del saqueo perpetrado por las tropas del abuelo de Federico. Confiando en su riqueza y en sus fuertes murallas, volvió a coaligarse con 5 ciudades más, entre ellas Bolonia, y se atrevieron a desafiar al soberano. Federico se vio de nuevo envuelto en una costosa guerra interminable frente a la nueva Liga Lombarda y frente al nuevo Papa Inocencio IV, que contaba con el apoyo de la monarquía francesa, guerra que terminaría con la caída del poder imperial germánico en Italia y con la dinastía de los Hohenstaufen. Inocencio IV, que intuía el peligro en Roma, huyó disfrazado. Se dirigió a Lyon y propagó el rumor de que el emperador había intentado asesinarle. Convocó un concilio y con el rostro en lágrimas expuso sus quejas a la asamblea clerical y logró causar una profunda impresión entre los prelados. Como vicario de Cristo en la tierra, confirmó la excomunión que pesaba sobre Federico y sus descendientes y les declaró privados de los tronos del imperio y de los diversos reinos. El reino de Alemania se hallaba gobernado a la sazón, en nombre del emperador, por Conrado, hijo de Federico e Isabel de Jerusalén. Inocencio IV le suscitó un rival en el landgrave Enrique de Turingia. Conrado se vio obligado a marchar con su ejército contra el pretendiente al trono, pero sobornadas por el oro pontificio, la mayor parte de sus tropas se pasaron al campo del pretendiente. Conrado fue vencido y logró escapar. Aunque a los pocos meses moría el pretendiente, Conrado lograba rehacerse en el poder, su autoridad sobre los príncipes alemanes desde ese momento fue muy limitada. Las ciudades lombardas aún ocasionaron mayores dificultades a Federico. En el desdichado año de 1249, Federico sufriría su golpe postrero.
Su hijo Encio, infatigable en servir a su padre con gran parte de su ejército, cayó prisionero de las tropas de Bolonia. En 1250, cuando Federico reunía tropas para emprender una nueva campaña en Lombardía, una enfermedad inesperada le arrebató la vida a los 56 años de edad. Desde mediados del siglo XIII son los estados nacionales, Francia, Inglaterra, Castilla y Aragón, los que empiezan a definir frente a sus enemigos interiores y exteriores una esfera propia de poder y alcanzan el protagonismo histórico.